Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar una clase sobre el proyecto 2, ¿sí? Primero que nada, vamos a comenzar hablando del átomo, ¿sí? ¿Qué es átomo? El átomo es una partícula pequeña que a su vez se divide en pequeñas partículas que se la denomina partículas subatómicas, ¿sí? El átomo se divide en dos partes, en el núcleo y en la corteza. Dentro del núcleo tenemos los protones que poseen carga positiva y los neutrones que no tienen carga, ¿sí? Y alrededor del núcleo en la corteza se encuentran los electrones. Modelos atómicos. En el año 1808, John Dalton introduce la idea de la discontinuidad de la materia. ¿Sí? Esta fue la primera teoría científica que consideró que la materia estaba dividida en átomos. Para Dalton, el átomo era considerado como una esfera. John Dalton propuso postulados en donde decía que los elementos químicos están formados por partículas muy pequeñas e indivisible, es decir, que no se puede dividir, llamada átomos. Todos los átomos de un elemento químico son idénticos en su masa y en sus propiedades. Es decir, que toda la materia tiene sus átomos iguales. Los átomos de diferentes elementos químicos son distintos, es decir, que tienen diferentes masas y propiedades. Los átomos de elementos distintos pueden unirse para formar compuestos. Otro postulado de Dalton es que los átomos de un determinado compuesto son iguales en masa y en propiedades. Esa fue la primera teoría del modelo atómico. Tiempos después, en el año 1904, Joseph John Thomson realizó un experimento con tubo de rayos catódicos, en los cuales estudia el comportamiento de los gases. En ese experimento, Thomson descubrió que los rayos catódicos estaban formados por partículas cargadas negativamente a las que se los denominó electrones. Thomson, como vemos en la imagen, consideró al átomo como una gran esfera de carga positiva en el cual se distribuyen los electrones como pequeños granitos. El modelo recibe el nombre de budín de pasas. En el año 1911, Rutherford pretendía comprobar la validez del modelo atómico de Thomson. Entonces realizó un experimento, cuyo experimento consistía en bombardear una lámina muy fina de oro con unas de partículas de alfa, cuya carga eléctrica era positiva. Con su experimento llegó a la conclusión que el átomo estaba formado por un diminuto corpúsculo a lo que lo llamó núcleo. También con ese experimento llegó a la conclusión que dentro del núcleo se encuentran partículas pequeñas con carga positiva llamadas protones y otras partículas que no tienen carga llamadas neutrones. El modelo atómico de Rutherford se conoce como modelo planetario. En el año 1913, Bohr propuso un nuevo modelo atómico en el cual los electrones giran alrededor del núcleo en niveles definidos.
basado en el modelo de Rutherford, también propuso que el número de electrones en cada órbita aumenta desde el interior hacia el exterior. La característica del modelo propuesto por Bohr era que los electrones giraban alrededor del núcleo en orbitales. Otra característica importante es que cuando giran no emiten ni absorben energía. Otra característica es que un electrón absorbe energía y salta de un nivel menor a un nivel mayor de energía. Y otra característica que también fue muy importante propuesta por este científico es que cuando el electrón salta de un nivel mayor a otro menor de energía, emite un fotón detectado a través de un espectro de emisión. Atómico moderno. En el año 1925 hubo nuevos avances, tanto experimental como teórico, que obligaron a proponer un nuevo modelo, el modelo de atómicos de orbitales. Varios científicos trabajaron en dicho modelo. En este modelo, los electrones no describen órbitas definidas en torno al núcleo, como había propuesto Rutherford, sino que se encuentran distribuidos ocupando orbitales. Este modelo se acercaba a nivel atómico molecular, es decir, moléculas, átomos y partículas subatómicas. Bueno, ahora le voy a explicar las actividades. Actividad número 1. Observamos el video de átomos que le voy a enviar y van a tener que responder las siguientes preguntas en la carpeta. Primero, ¿qué son los átomos? ¿Cuáles son las partículas subatómicas que forman parte del átomo? ¿Cómo se llama la partícula que tiene carga positiva? ¿Cómo se llaman las partículas que tienen carga negativa? ¿Y cómo se llaman las partículas que no tienen carga? En la actividad número 2 van a tener que observar otro video sobre los modelos atómicos y comentar con el coordinador y con sus compañeros qué observaron en el video y de quién habla el video. Actividad número 3. Van a tener que realizar una línea de tiempo con las fechas, los nombres de los autores, de los científicos, de cada modelo y la representación del átomo. En la actividad número 4 van a tener que contestar las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál fue la primera partícula subatómica descubierta? La otra pregunta es, ¿en qué consiste la experiencia de Rutherford? La otra pregunta es, ¿quién descubrió el núcleo atómico? La otra pregunta es, ¿quién propuso el modelo de Budín-Compassa? La otra pregunta es, ¿quién propuso el modelo planetario? Y la última pregunta, ¿en qué consiste el modelo atómico de Bohr? La actividad número 5 deben formar grupos de 3 o de 4 y van a realizar una maqueta sobre átomo o bien un afiche, con el fin de luego poder explicarlo, ¿sí? Pueden elegir cualquier modelo atómico dado anteriormente. Una vez realizada la maqueta o el afiche, el grupo se va a grabar explicando de manera breve el átomo que eligieron y van a compartir con su coordinador o coordinadora para que me lo envíen, ¿sí? Acá le voy a dejar unas imágenes de ejemplos de maquetas, ¿sí? Estos son de ejemplo nomás. Ustedes pueden elegir el átomo, la forma, el que ustedes quieran, ¿sí?
Acá les voy a mostrar ejemplos de los afiches, ¿sí? Ustedes pueden dibujar. Elijan una maqueta o un afiche y me explican qué átomo. Si eligen el átomo propuesto por Bohr, por Dalton, por Rutherford y me lo explican, ¿sí? Moléculas. En la imagen podemos observar la molécula de agua, que el año pasado también ya la logramos ver, ¿sí? Las moléculas están formadas por un número definido de átomos. Pueden ser iguales o diferentes. En el caso del agua, está formado por átomos diferentes. Estos átomos, a su vez, se unen por enlaces químicos para formar la molécula. Según la cantidad de átomos que formen las moléculas, hay dos tipos de moléculas, las moléculas diatómicas y las moléculas poliatómicas. Las moléculas diatómicas están formadas por solo dos átomos. Por ejemplo, el oxígeno es un elemento puro y está constituido por dos átomos. Después tenemos el monóxido de carbono, que está constituido por dos átomos, pero cada átomo es diferente. Después tenemos la molécula poliatómica. Esta molécula está formada por más de dos átomos, como por ejemplo el ozono, que está constituido por 3 átomos de oxígeno. Y después tenemos el amoníaco, que también es una molécula poliatómica porque está constituido por 4 átomos. Existen moléculas que contaminan el medio ambiente, como por ejemplo el monóxido de carbono, que es un gas que se produce a partir de la combustión de bajas concentraciones de oxígeno, lo que se denomina combustión incompleta. Este gas proviene en un 86% de la emisión del transporte, es decir, de vehículos como automóviles, como motocicletas, como camiones, colectivos. También el 6% es por quema de combustible industrial, el 3% por procesos industriales y el 4% restante se origina por quemas y por otros procesos que no son identificados. En forma natural se genera a partir de la oxidación de metano, comúnmente producido por la descomposición de materias orgánicas. La última actividad que van a tener que realizar es buscar en un libro o en internet qué otra molécula pueden contaminar el medio ambiente y explican brevemente de dónde provienen dicha molécula.